me han hecho protagonista y no sé por qué. No lo sé. Porque yo realmente me dedico a formular preguntas. Creo que la pregunta lógica es preguntarle a Sánchez por qué no se aplica los mismos parámetros que aplico con Rajoy para la moción de censura. Y ese tipo de preguntas no se hacen. O sea, algunas preguntas que no están mal, porque puedes decir simplemente, bueno, ¿qué opina o qué valoración hace? Sabes que te lo va a negar y es la salida cómoda. No, esto es una mentira de la extrema derecha. Pero creo que también hay que insistir, no convertir esto en un debate, pero insistir un poco o hacer una pregunta un poco más ingeniosa, a lo mejor. Y además lo puedes ver, o sea, no es algo que me invente yo. O tú ves muchas preguntas incómodas por parte de algunos periodistas. Bueno, aquí en esta casa hay gente que ha hecho, pero no es lo habitual. Lo del verano joven está bien, porque además la gente quiere viajar, sobre todo los jóvenes lo tenemos jodido por las condiciones de mierda que nos habéis impuesto en el futuro laboral, así que gracias al menos por abaratarnos un poco el tren. Pero lo que lamento es que sacan el dinero robado a nuestros padres con impuestos abusivos, es lo único. La misma condición de periodista, digamos, incómodo en los alrededores del Congreso y demás, ¿lo harías con miembros del Partido Popular? Sí, lo podría llegar a hacer. Si me pareciera de alguna forma que han incumplido sus promesas o han llegado a cometer ciertas fechorías, por así decirlo, ¿no? ¿Tú descartas ser político en un futuro? No, a día de hoy no lo podría descartar. Es decir, si el día de mañana, por ejemplo, Alvise Pérez quiere que su agrupación de electores pase a ser partido político y se presente a unas elecciones generales en España y te llama a ti y quieres ser el número 1, el número 2 de la lista, es posible que dijeras que sí. ¿Qué tal el verano? Pues bastante bien, la verdad. Y me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, lo disfruto un montón y he aprovechado para descansar, que era algo que necesitaba bastante. ¿Has salido de España o solamente ha sido turismo nacional? Sí, turismo nacional. Además me he dado cuenta de que no hace falta salir de España para apreciar la diversidad y la maravilla que es el país que tenemos. He disfrutado un montón y estoy... La verdad, cada día me siento más patriota porque la gente identifica el patriotismo con un concepto ideológico. Yo también lo identifico como el amor a tu país en general y el amor y la admiración que a su entorno natural, a todo lo que es, a su gente. Me lo he pasado a maravilla, la verdad. Y en España es que es el mejor destino para mí. ¿Te ha dado tiempo a leer algún libro que otro? ¿Ver películas, series? Pues no mucho, no mucho. Alguna serie de Netflix igual he visto, pero incluso repetidas y tal, porque no soy muy de innovar. ¿no? Si me gusta algo y la vi hace tiempo, Vale. igual hasta la repito y tal si me aburro. Pero es que como está tan entretenido, pues eso, de viaje, en la playa, en Calas con los amigos, he de reconocer que, y no es algo que hable muy bien, pero joder, he invertido más tiempo en beber cerveza que en leer. Sí, Pero bueno. No, por favor. Si tienes que beber algo, alguna copa, me refiero, ¿qué bebes? ¿O eres abstemio? Abstemio No, que no. no. Whisky. ¿Whisky? Whisky. ¿Con algo o...? Depende del momento, Vale. o depende de la persona con la que esté disfrutando de ese whisky, pero normalmente con Coca-Cola, sí. He visto que ni siquiera en verano has dejado de protagonizar momentos que han salido en prensa, en discotecas y en sitios donde... Sí, es que tampoco me da la vida para leerlo todo. Yo a veces, sí es verdad que reconocerlo, yo me pasan alguna noticia o me busco un poco en Google a ver qué he liado últimamente, porque hay cosas que crees que no has hecho nada y de repente has hecho algo. Y la verdad es que me fascina, ¿no? Entiendo que también cuando no hay noticias en verano, que sobre todo es un periodo bastante agrio para los medios de comunicación, porque, oye, la clase política descansa también, pues entiendo que lo que han hecho ha sido, en vez de tener noticias, fabricarlas. Y me han sacado ahí por todos lados. ¿Qué es lo que más te ha dicho la gente cuando te ve por la calle? ¿Cuándo sale tu entrevista con Carlos Padilla? Ah. No, bro. Oye, pero estaría guay, ¿verdad? Serían futurólogos en todo caso. La verdad, yo lo agradezco también. No, pero noto mucho cariño, noto además mucho apego, mucho aprecio, admiración también entre muchos jóvenes. O sea, y al final, hombre, tampoco me gusta hablar mucho de esto porque entiendo que hay gente que obviamente está en el lado correcto y dirá, eso es mentira, pero para nada. O sea, yo la verdad es que noto que hay bastante sintonía entre la generación Z, la nuestra, incluso los jóvenes o las venideras que vienen ahora, en comparación. O sea, hay relación, ¿no? Con lo que yo hago, con lo que yo defiendo, con mi forma de trabajar, con mi forma de ser. O sea, noto bastante apoyo y la verdad es que realmente la gran mayoría de las veces me encuentro con mucha simpatía. Con mucha simpatía. Y cuando te dicen algo que no está, digamos, que no es de tu agrado, ¿qué te suelen decir? Pues, vamos, no me creo que toda la gente que te pare por la calle o que te vea te diga cosas elogiosas. Alguna gente te dirá algo que no... Alguna vez, pero muy pocos momentos, muy rara vez. O sea, a veces en fiestas multitudinarias o en las fallas de Valencia, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo algo del estilo, pues eso, siempre es el descalificativo más ideológico, ¿no? De fascista o facha
o reproducen bulos que han escuchado de ti en algún pseudomedio de izquierdas y te dicen, oye, yo qué sé, no sé, agitador o mentiroso por esto, por lo otro, pero bueno, en general bastante bien. Es muy rara vez la que... Porque yo creo que al final las personas que te saben quién eres o que te pueden ubicar, si piensan algo malo sobre ti, no lo dicen, simplemente no te saludan. Sí. O sea, la persona ya que directamente te para insultarte, creo que es poca, pero bueno, algo hay, algo hay. Antes de empezar en el Purgatorio, en esta esperada entrevista que la gente está esperando en este verano, iniciando esta tercera temporada ya de Purgatorio, más de 140 entrevistas, todas las semanas, con un nivel variado de invitados, hay que decirlo todo. Siempre preguntamos en este prólogo por la relación con la fe de los invitados. ¿Tú eres un hombre creyente? Soy un hombre creyente, se podría decir que sí. No lo practico mucho últimamente. Cuando era pequeño, más. Pues estudié en el Opus y todo eso. Y en el colegio me hacían ir a misa siempre. Y teníamos a rezar siempre antes de cada clase, en los descansos, tal, en la oración, por la tarde el ángelus, tal. Pero en general, bueno, soy creyente, me gustaría ir más a misa, pero bueno. ¿Hay San Vito o no hay? Es decir, ¿hay santo que sea... ¿Hay santoral en tu Sí, nombre? sí, yo creo que es en junio. ¿En junio? Junio, 14, pues San Vito Mártir, escucho alguna vez. Pero bueno, que tampoco es que lo celebre con gran efusividad porque normalmente no me lo recuerdan. Claro, como nadie lo conoce. ¿Vito es el nombre cortado o es el nombre total? Es total y absoluto. Que no es Vitorino, No, no, no. como alguna gente podría pensar, no es Vitorino. No, no, no. Es Vito a secas. Es Vita seca, sí. Vito, porque tú tienes, se puede comentar, o si no, no quieres, no, pero tú tienes familia paterna italiana, Sí, eso es. o de orígenes italianos. Mi padre es italiano, sí. Tengo familia paterna italiana y de Buenos Aires. Pero sí, mi padre italiano y mi madre es de española, de Alicante. De raíces casi inmigrantes, diríamos. No, Digo, inmigrantes vinieron de fuera, ¿no? sí, pero mi madre no. Ah, no, tu madre no, pero... La familia paterna. Sí, bueno, se podría decir, se podría decir. Vito Quiles, bienvenido al Purgatorio de Objective. Gracias por acompañarnos hoy. Mucha gente verá la entrevista, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo llevas tú lo de la fama? Porque intuyo que no te desagrada demasiado. Bueno, yo creo que en cierta parte la buena fama es positiva y la mala me da igual. O sea, me disfruto mucho, la verdad, en general. Sí, porque yo creo que al final el trabajo este que yo desempeño tiene sus cosas negativas, tiene muchas, porque al final estás sometido a mucha presión, luego los compañeros realmente o no existen y los que existen te atacan o te intentan hostigar de alguna forma. O sea, realmente no hay mucha familiaridad y sobre todo en esta profesión yo lo que noto mucho es que tampoco hay mucho corporativismo, por así decirlo. Entonces luego, cuando realmente te das cuenta, oye, de que te has creado una comunidad digital donde la gente coincide contigo, te apoya y, como te decía anteriormente, ¿no? Sí. Te reconoce tu labor, yo lo disfruto. Hay gente que dice, cuando voy a tomarme una copa y se me acercan muchos chavales y tal, oye, ¿y tú no te agobias? Digo, ¿qué va? Porque para mí es la parte positiva. O sea, yo estoy muy sometido a mucho estrés de lunes a jueves o a viernes, con, en fin, bastante gente atacándome, incluso gente del propio gobierno. Ya no soy un usuario de Twitter random ni nada de eso. Entonces, luego, pues, notas el afecto y te gusta. Y además me siento bastante bien en ese entorno. Dices en tu encabezado de X, de Twitter, pones periodista, a secas, nada más. ¿Todo lo que haces lo consideras periodismo? La gran mayoría de cosas sí. La gran mayoría de cosas podría decir que tienen mucho que ver con el periodismo. No con la concepción que se tiene hoy en día del periodismo, en fin, porque desgraciadamente creo que determinadas personas o medios de comunicación han querido hacernos entender que el periodismo era otra cosa, que yo lo que considero que hacen ellos es seguidismo del gobierno, pero en general creo que hago muchas cosas relacionadas con el periodismo, otras no, y además lo reconozco. Y tampoco he venido yo a ni dar ninguna masterclass de periodismo, ni a ejercer el periodismo al pie de la letra, como de manual. Yo realmente lo que soy consciente que estoy reivindicando una batalla cultural, una guerra más ideológica, más mediática, ¿no? Pero estoy bien. ¿Tú dirías que más que periodista eres activista? No, eso tampoco. Cuando hablas de la batalla cultural... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor no está muy bien visto. Bueno, sí, definitivamente, yo creo que por cierto sector no está muy bien visto, pero yo considero que un periodista puede desempeñar un ejercicio escrupuloso e inmaculado del periodismo,
como es el ejercicio que yo de alguna forma creo que desempeño de forma objetiva en las salas de prensa del Congreso, donde pregunto siempre con mucha educación, con mucho respeto, con mucha tranquilidad, sin connotaciones ideológicas la mayoría de veces, porque simplemente expongo ciertas contradicciones que quedan bastante en evidencia. Pero luego, oye, también puedes tener tu parte a lo mejor fuera de ese entorno de parlamentario, ¿no? A lo mejor un poco más subjetiva o más connotativa, más ideológica. Entonces es por lo que digo que creo que también desempeño esos dos modelos de periodismo, pero creo que son compatibles en cierta parte. Mientras no manches un ámbito, ¿no? Un espacio con tus ideas, sino que lo intentes respetar. Te he escuchado hablar del nosotros frente al ellos. No sé si a veces hablas en este plural de quiénes son esos nosotros y quiénes son esos ellos. Yo creo que, desgraciadamente, el país se ha polarizado mucho desde la llegada de ciertos sectores extremistas al gobierno y desde incluso ese afán que tiene Pedro Sánchez por dividir a la sociedad entre realmente el lado correcto, que se podría entender como sus familiares y su gente más cercana y los del PSOE, y luego los fachas, etc. Entonces, yo considero un nosotros, adecuándome un poco a esa diferenciación que hace la izquierda de dos bandos, del bando que realmente no se resigna a sucumbir a las políticas, la gran mayoría nefastas que yo considero que ha promovido este gobierno, y el bando un poco más activo desde el punto de vista, sobre todo joven, más esperanzador, más patriótico, el que ha encabezado movimientos o pequeñas revoluciones como la de Ferraz. En fin, ese tipo de comunidad con la que yo me siento muy identificada, sobre todo porque yo al final me considero que también soy pues, un chaval, una persona joven, y, y, y la gente que me apoya y con la que yo considero que está afín a mí ideológicamente, la tengo como un equipo realmente, lo siento así. O sea, es que es también lo que nos han traído un poco, pero en general intento cerrar filas en torno a los míos, en torno a gente que simpatiza, que te da la gracia, que piensa un poco como tú, empresarios, autónomos, gente que está muy mosqueada, y lo englobo todo en un mismo bando. ¿A ti te preocupa la polarización en España? Sí, hombre, claro, me tiene que preocupar, ¿no? O sea, me preocupa porque de alguna forma yo tampoco quiero que escale. La polarización no tiene por qué tener, no sé, un significado negativo, peyorativo, pero es verdad que si asciende a cierto punto en el que ya se llega a emplear incluso la violencia, como estamos viendo en las calles últimamente, la violencia física contra reporteros. Y no solo va a robar mi campo, a mí no me parece bien que a Televisión Española, reportera de malas lenguas del programa de Cintora, la increpen en un acto. O sea, a mí me gustaría que no se increpara a nadie. Entonces, evidentemente me preocupa, no me gusta. Pero es algo que asumo. O sea, no es algo que yo quiera erradicar de un plumazo. O sea, es algo que creo que han traído, que han generado, y si están dispuestos a jugar en ese terreno, pues yo lo acepto. Claro, pero uno puede estar dispuesto a contribuir a la polarización cuando se habla del nosotros frente a ellos, cuando se divide también esa distinción entre ciudadanos y entre periodistas. Como ciudadanos y periodistas. No digo, cuando tú hablas de un nosotros frente a un ellos y estás en contra de la polarización, cosa que me parece loable, yo también estoy en contra de la polarización, cuando se habla de un nosotros bueno, entre comillas, frente a un ellos malo, ¿no se está aumentando la polarización? Sí, hombre, estoy entrando en ese juego, puede ser, es cierto, se puede entender así. Pero es lo que te digo, ¿no? Que yo tampoco estoy firmemente concienciado en erradicar la polarización. Yo creo que al final es un punto al que hemos llegado porque han confluido muchas vertientes y creo que ha remado más, por ejemplo, la izquierda de este país a que la sociedad esté tan polarizada, y yo simplemente juego con sus cartas. Es decir, hay unos otros y ellos porque el PSOE, porque Podemos, porque Pablo Iglesias distinguieron entre dos bandos en España, entre empresarios y trabajadores, entre mujeres y hombres, y están constantemente llevándose al enfrentamiento a todos. Entonces, bueno, sigo sus marcos del juego, sin más. O sea, pero no los combates, sino que intentas usar vamos a decir, las armas dialécticas o ideológicas que han dejado en el campo y uno la usa para su... Sí, para su clave. Porque además creo que sería un error. Fíjate, hoy por la calle justo me paró un chico, porque, no sé, estaba andando por la calle y me dijo esta mañana, tengo un amigo a que le preocupa mucho lo que está pasando, que también es periodista, o que está muy ilusionado con el periodismo porque no lleva mucho tiempo trabajando en el sector y tal. Y dice que cree que la prensa en general debería hacer más, o gente como tú, o gente con comunidades en las redes sociales, influencers, deberían hacer más por acabar con tanto enfrentamiento, porque al final no puede llevar a nada bueno. Y yo le he dicho, oye, es verdad que concuerdo contigo, casualidad que me lo dijo, ¿no? Concuerdo contigo, le he dicho, me parece bien, pero nosotros de alguna forma, o yo, ¿no? Si aludes a mí cuando hablas de la influencers, etc., de alguna forma, bueno, tenemos que
tenemos que competir contra aquellos que nos están constantemente atacando. Es decir, yo podría decir, bueno, vamos a acabar con la polarización y me parece muy mal que se ataque a periodistas o que se insulte o que se escale a la violencia verbal en el Congreso de los Diputados, pero claro, ellos no pararían, no cesarían. Entonces, de alguna forma yo creo que me tengo que defender, en el sentido de... Yo me niego a pensar, ¿no?, que somos nosotros los que estamos respondiendo. Bueno, respondemos porque hay un ataque previo. Entonces yo lo que no puedo hacer es quedarme de manos cruzadas mientras constantemente vemos a Bicho Ronda en la 1 decir barbaridades, a Javier Ruiz constantemente dedicándome programas que yo ni entiendo y a mucha gente de alguna forma estigmatizándome, incluso recurriendo a la violencia contra mí en la calle, lanzándome el micrófono o increpándome constantemente. Por ejemplo, digo, estás en contra de los scratches a los políticos. Sí. Y del acoso a los políticos en la calle. Pero después, por ejemplo, he visto que has retuiteado un vídeo donde un señor se acerca a Ábalos y le dice, ¿no?, ¿te gustan las putas o algo por el estilo, ¿no? Sí. Si uno está en contra del acoso a la gente, a los políticos en la calle, a esos políticos, ¿no debería estar en contra también de eso? Bueno, yo estoy en contra del acoso en cuanto creo que jamás un periodista o un comunicador debería emplearlo, porque creo que se infringe, ¿no?, y se transgreden todas las normas del periodismo y de lo que es una buena comunicación profesional, pero de lo que la gente haga en su vida y lo que haga en la calle y de lo que piensen. O sea, yo estoy en contra del acoso, pero entiendo a los ciudadanos, o sea, entiendo a ese señor, lo entiendo perfectamente. Es decir, está enfrentándose o está viendo de frente a una persona que también le ha robado a él, que ha utilizado sus impuestos para gastárselo en prostitutas, en vicios, en placer de la vida, cobrando un sueldo público. Y es más, llevando un estilo de vida muy superior al de la gran mayoría de los ciudadanos españoles, simplemente porque se estaba aprovechando del dinero público, estaba robando, se estaba corrompiendo presuntamente. Entonces, yo entiendo a ese señor debe estar mosqueado. Yo estoy en contra de que ese acoso lo lleven a cabo políticos, o lo lleven a cabo periodistas, o se lancen campañas. O sea, no me parecería bien, ¿no?, que se alentara a un escrache de repente contra alguien desde el sector político o utilizando todos los medios que tiene, por ejemplo, un periodista. Pero un ciudadano normal y corriente, yo creo que es libre de decirlo un político lo que quiera. Es que para eso cobra un sueldo público también, para someterse al escarnio de la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con esto. Fíjate. Me parece bien. No estoy de acuerdo con que, por ejemplo, se acerque un grupo de ciudadanos a la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, donde hay, por cierto, menores. Yo en eso estaba en contra. Lo mismo que estoy en contra de los sketches que ha sufrido, por ejemplo, Cristina Cifuentes, o en contra de este señor que de repente acerca a Ábalos y le insulta. Pero más que nada, aparte de por lo que tú dices, es que han robado, han mentido, han tal. Claro, la pregunta es dónde pone uno el límite. Si roban 100.000 euros es un insulto, si roban 200.000 pega un puñetazo. Es decir, ¿dónde pone uno el límite? A eso me parece lo peligroso de la polarización. A eso voy. Que si Claro, uno empieza a usar las armas, vamos a decir, del rival o del contrario, del otro, al final estamos casi encaminados a un conflicto civil. Ya, yo te entiendo, pero ¿qué deben hacer, por ejemplo, los ciudadanos cuando ven que Pablo Iglesias, cuando gobernaba a la derecha, incentivaba, ¿no?, o alentaba escraches contra Cifuentes, Embarazada, o contra Villacís, o La Puerta de su Casa, o Jarabe Democrático contra los poderosos? De repente, cuando tienen a Pablo Iglesias de vicepresidente comprándose un chalet y haciendo todo lo que prometió no hacer, ¿qué deben hacer los ciudadanos? ¿Quedarse de brazos cruzados? Es decir, ser menos o no ponerse al mismo nivel. O sea, yo no digo que hay que ponerse con el malo, ni hacer lo negativo, ¿no? Pero creo que de alguna forma, o sea, puedo llegar a entender que la gente esté harta y muy cabreada de esta doble moral, de que parece que solo unos pueden alentar la violencia y los escraches y otros tienen que quedar siempre con las manos cruzadas, los brazos cruzados. A mí eso me parece que de alguna forma es injusto. O sea, que Pablo Iglesias aliente un escrache o que lo haga Monedero, que vayan a la Complutense y la líen parda y luego tú directamente no puedas ir. De hecho, lo de su casa es que es muy víctima, tiene la lengua muy larga y la piel muy fina, porque yo, por ejemplo, estuve alguna vez, no participando activamente, pero fui a cubrir aquello en la pandemia para ver qué era, eran 4 jubilados poniendo el himno de España, o sea, es decir, es molesto, pero bueno, no haberlo calificado Jarabe Democrático y seguro que no estarían en la puerta de tu casa. ¿Consideras que solo hay buenos periodistas en la derecha? No. ¿Hay buenos periodistas de izquierda? Bueno, es que, a ver, para empezar... Claro, porque tú estás estableciendo ya una distinción. Yo creo que realmente buenos periodistas hay a secas, ni de derechas ni de izquierdas. Bueno, vamos a ver, pero no somos tontos, quiero decir. Sí, Hay sí, afinidades políticas, hay ideologías. Pero que tienen decir periodista de derechas es como un término muy vago, ¿no? O sea, en el sentido de... Hay periodistas, yo considero, más críticos con el gobierno, otros menos, otros igual más progresistas, pero periodista de derechas y periodista de izquierdas. Es que, claro, ¿tú qué serías, por ejemplo? No lo sé. Centro centrado. Sí, ¿no? No, bueno, entiendo lo que dices de la definición de periodistas más o menos afines al gobierno. Por preguntarte de otro modo, ¿dirías que hay periodistas simpatizantes o no demasiado críticos con el gobierno que son buenos periodistas? No conozco muchos, ¿eh?
Pero sí. Es que la gran mayoría de periodistas que yo considero que son periodistas formidables, incluso critican a ambos bandos, en el sentido de... O sea, creo que hay periodistas de todo tipo, pero no sé, yo es que realmente como no simpatizo con ninguno que defienda este gobierno, porque realmente creo que están muy alejados y distorsionados de la realidad social y política, es complicado. Veo muchos mejores periodistas en el bando crítico con el gobierno. Pero simplemente porque, Sí. a ver, Pedro Sánchez es quien gobierna y entonces yo creo que un buen periodista fiscaliza el poder al que gobierna. Entonces, bueno, son de derechas o son más conservadores, más liberales, puede ser. Igual cuando gobierne otro, a lo mejor son mejores periodistas los de izquierdas. En eso estamos de acuerdo. Yo creo No que lo el sé. buen periodista está el que fiscaliza al poder, y el poder mayoritario en este país ahora mismo lo tiene Pedro Sánchez. En eso estoy de acuerdo. Porque una de las críticas que se te hace a ti es esto de nunca hace preguntas incómodas a miembros del Partido Popular o a miembros de Vox. Tú a esto, cuando te dicen, digo, ¿qué respondes? Pues respondo simplemente que me apena que se critique tanto a ciertos medios de comunicación, de los que incluyo a lo mejor La Sexta, El Plural, La Marea, Mediaset, A3 Media, casi todo el duopolio, porque nadie nunca va a preguntarle a Rufián por los 18 meses que dijo que se iba a quedar en el Congreso para regresar a la República Catalana, y lleva ya 10 años. Nunca nadie va a preguntarle tampoco a Pedro Sánchez, muy rara vez. O se quejan, ¿no? O reprueban que Pedro Sánchez no dé ruedas de prensa, no de entrevistas. Es decir, a mí el otro día se me hizo una crítica desde el Congreso de los Diputados, cuando aprobaron la reforma del Sí. reglamento, esta para echarme y tal, que decían, no, es que solo le pregunta a un lado y un buen periodista pregunta a todos por igual. Bueno, ¿y quién hay así? De mis compañeros no hay nadie. Igual en algún plato sí he visto a distinguidos locutores de radio o algún presentador de noticias, pero en general, dentro de mi esfera, es que no hay nadie que haga eso. Si el día de mañana Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno, la misma condición de periodista, digamos, incómodo en los alrededores del Congreso y demás, ¿lo harías con miembros del Partido Popular? Sí, lo podría llegar a hacer. Si me pareciera de alguna forma que han incumplido sus promesas o han llegado a cometer ciertas fechorías, por así decirlo, ¿no? Al mismo nivel incluso que el Partido Socialista, o que yo considerara que fueran graves y susceptibles de debate y de alguna forma hacer ese desmentido, sí lo haría. Sí lo haría, sí, presionaría por ahí. Pero sobre todo la gente me dice, ¿qué harás? Porque me lo preguntó Rufián también, me Sí. dijo, cuando gobierne PP y Vox, se van a llegar al gobierno, decía, te vas a quedar sin trabajo. En verdad no, lo pensé y dije, a lo mejor sí, pero creo que seguiría yendo a por la oposición. Sí. O sea, tú te seguirías yendo, pero entonces incumples lo que estabas diciendo. No, o De sea, que el periodismo tiene que fiscalizar al que tiene el claro. poder. Sí, o sea, si yo veo contradicciones patentes, ¿no? Y cosas bastante clamorosas dentro del gobierno de PP y Vox, o por parte de un lado o de otro, lo haría. O sea, y les interrogaría también y fiscalizaría. Pero también dedicaría mucho tiempo a seguir fiscalizando y controlando la oposición. Pero me parece que es muy peligroso el Partido Socialista actual. Cuando decías bueno, mencionabas a Rufián, a veces es uno de la serie de capítulos más virales que ha tenido la temporada política pasada, que eran esta serie de encuentros, a ver, encuentros. Encuentros. Sí, bueno, encuentros, sí, pues se encontraba en las inmediaciones del Congreso. Por eso te preguntaba antes si todo lo que haces es periodismo, porque yo a veces veo esto, y no es por falta de respeto ni mucho menos, pero esto es decir, Entretenimiento. un puro entretenimiento. Está bien. Que no se va a sacar una exclusiva que va a derrotar a Esquerra en las elecciones, ni tiene por qué es eso, ni tiene por qué ser eso, ni tiene por qué el periodista buscar solamente eso. Me refiero, pero me parece un entretenimiento puro. Eh, ¿Cómo se empezaron a dar esta serie de encuentros con Rufián? Bueno, a mí me parece correcto la descripción que haces. Es entretenimiento y está bien. O sea, no es malo el entretenimiento. Yo creo que es positivo. Además, contribuye precisamente a lo que comentamos anteriormente, que nos preocupa a ambos, que es frenar esa crispación y esa polarización política. Un poquito de entretenimiento, no siempre agresión, peleas, tensión, ¿no? En plena calle, lanzamiento de micro. Yo creo que está bien y es sano, es saludable. De todas formas, no lo elijo yo, porque a mí se me puede decir, ¿no? Como tú a lo mejor puedes de alguna forma deducir, no, es que
esto no es periodismo del todo, esto es entretenimiento lo que tú haces. Bueno, realmente tampoco lo decido yo. O sea, yo pongo el micrófono a un entrevistado y no le pregunto por cuál es su equipo de fútbol favorito, me lo dice él. Pero yo le pregunto realmente por qué, por ejemplo, los españoles tienen que ver cómo de alguna forma en Cataluña se están adoptando ciertos privilegios para los condenados por el procés que no se adoptan en otras partes de España, o algunas desigualdades. O le pregunto a Rufián por qué después de insultar duramente a Elon Musk le ha pagado la suscripción a X. Es decir, algunas contradicciones, algunas cosas, si va a cumplir su promesa hablando en el Congreso, temas de actualidad, por la imputación del fiscal general, pero él es el que me sale... Bueno, hay veces que tú llevas el camioncito de la Guardia Civil diciendo... Sí, bueno, a veces uno también influye... Concretamente la última, para despedirme antes de verano, le hice un regalo, porque, en fin... Pero es verdad que hago entretenimiento, pero la gran mayoría de... O sea, el debate lo decide él, es lo que te quiero decir. ¿A ti te han hecho famoso tus enemigos? Bueno, se podría decir. Si toda la gente a la que tú preguntas, y concuerdo que muchas veces, a diferencia de otras personas, preguntas de una manera ciertamente educada, a diferencia de otras personas que después si quieres podemos llegar a comentar, te hace famoso el que empieza a decir yo no contesto a este porque es, como es ultraderecha mediática o algo así, ¿no? No participamos de burbujas mediáticas de la extrema derecha. Que también lo empezó Rufián. Sí, eso lo empezó. Después lo ha reconvertido a esta cosa cómica en la que ambos formáis, y bien lo sabes tú, un dúo cómico que en redes sociales pues lo ha petado, y ambos lo sabéis. Y ambos además os humaniza eso. Pero si de repente a toda la gente a la que uno le ha preguntado, a Pachi López o a otra gente en la calle, si hubiera respondido de ese modo, yo creo que hoy tú serías mucho menos famoso de lo que eres. Me refiero que todos los que se han negado de una forma, digamos, a veces muy vasta a responder, incluso a veces, como tú dices, tanto violenta, si hubieran respondido de la forma en la que ahora responde Rufián, esta cosa cómica que él tiene, porque Rufián, que a mí me cae particularmente bien, aunque no concuerde con sus ideas políticas, si todos hubieran respondido de esa forma, tu efecto, digamos, crítico o periodístico se hubiera visto muy reducido. Concuerdo, sí, puede ser. Y no sé si fuera alguien de aquí de esta casa que me lo comentó una vez hablando, me dijo, es que realmente los periodistas, y se nos enseñan las facultades, no debemos buscar ser los protagonistas cuando hacemos nuestro trabajo. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero yo siempre digo lo mismo, me han hecho protagonista y no sé por qué. No lo sé, porque yo realmente me dedico a formular preguntas. Luego ya puedo hacer otras cosas, ¿no? Pero cuando yo empecé, porque hablando un poco de mis inicios y tal, hacía la pregunta, era un simple becario, la traía preparada con un papel, era la que yo más o menos consideraba, en consenso con el director de mi empresa, que era una pregunta crítica, acertada, que tampoco despuntaba mucho, o que simplemente era una pregunta fiscalizadora, y empezaron a ser tan hostiles conmigo. Porque yo tampoco es que tengo un pasado, en fin, o algo terrible que haya hecho, o sea, al final fueron ellos. Yo nunca busqué ser el protagonista. Si me hubieran respondido con educación, yo lo que entiendo es que a lo mejor lo han hecho porque o no saben responder, o se les atraganta las formas o la capacidad que tienen para reaccionar, o no saben. Y eso evidencia que son malos políticos. Después no compro otra cosa que tú me vas a decir, como yo lo pienso, te lo digo directamente a ti. Después, no compro esto de que básicamente seas tú el único que hace preguntas valientes en el Congreso de los Diputados. De verdad que no lo compro. Que puedes hacer las preguntas más virales es cierto. Las más, que tienen más estruendo. Pero yo creo que el trabajo de la mayoría de periodistas del Congreso de los Diputados, porque uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, creo que es un trabajo de verdad digno. Tú, en cambio, no opinas eso. Opinas que la mayoría de los que están ahí son que paniaguados, No, del poder. Tampoco, no soy tan troll. No, es cierto que no soy el único. Alguna vez he escuchado preguntas interesantes en el Congreso y preguntas también críticas, y me ha parecido bien. Y algún periodista de Onda Cero o incluso de Antena 3 ha incomodado un poco a algún portavoz y tal. Pero generalmente no te encuentras eso. Y generalmente lo que notas también es muchísima desconexión. Mucha. O sea, yo veo un debate que se está sucediendo, por ejemplo, en el metro, en el bar, cuando voy a desayunar, y luego voy al Congreso y están hablando de otras tonterías en la sala de prensa con las que nadie está de acuerdo, o que nadie está hablando en ese momento. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el día que de alguna forma imputan a un miembro del gobierno por corrupción, creo que la pregunta lógica es preguntarle a Sánchez por qué no se aplica los mismos parámetros que aplicó con Rajoy para la moción de censura. Y ese tipo de preguntas no se hacen. O sea, algunas preguntas que no están mal, porque puedes decir simplemente, bueno, ¿qué opina o qué valoración hace? Sabes que te lo va a negar y es la salida cómoda. No, esto es una mentira de la extrema derecha. Pero creo que también hay que insistir, no convertir esto en un debate, porque no es una interlocución entre un periodista y un político, pero insistir un poco o hacer una pregunta un poco más ingeniosa, a lo mejor. No creo que todos sean unos paniaguados,
pero creo que hay una gran parte de periodistas que realmente quiere ser lo que se siente cómodo haciendo continuismo del gobierno y que fiscaliza muy pocos. Mm. Y además lo puedes ver, o sea, no es algo que me invente yo. Mm, O tú ves muchas preguntas incómodas por parte de algunos periodistas. Bueno, aquí en esta casa hay gente que ha hecho, pero no es lo habitual. De todos modos, con eso yo también tengo otra teoría que la podemos comentar y la digo, y es lo eficaz del trabajo. Me refiero, eh, uno puede hacer una pregunta muy viral, y hacer un encontronazo y un choque, y decir, me he peleado, ha tenido este zasca, que esto se lleva mucho ahora, Mm, este zasca con este político de mm. Podemos o del PSOE. O demás. Y después hay otro tipo de periodismo que quizás es menos viral, es decir, no está en un reel de Instagram, e igual sí es más eficaz. Me refiero, igual sí hace más daño al gobierno de otra forma. Me refiero, de otro tipo de forma. Una investigación periodística de meses, en ese momento no es viral, pero quizás más eficaz para luchar contra la corrupción o contra los malos comportamientos. Me refiero, Sí, es verdad. que no todo tiene por qué ser No, lo viral. para nada. O sea, yo me dedico a hacer un trabajo y que tiene mucho que ver con realmente el trabajo que hay detrás de otros muy grandes periodistas, de otros cracks que hay en la comunicación política, que se encargan también de sacar exclusivas, de investigar, y me parece formidable, yo lo aplaudo. Y además lo valoro mucho porque es verdad que es más incluso importante que la prueba de preguntas. Pero es verdad que de alguna forma u otra, al que quieren echar es a mí, y al que han vetado y al que de alguna forma estigmatizan todo el día, no es a esos periodistas de investigación. Entonces, ¿Tú te arrepientes de algo que has hecho en tu carrera periodística? eh, sí, de algunas cosas seguramente. De algunas cosas me puedo llegar a arrepentir, que de algunos trabajos igual, cuando a lo mejor no estaba tan preparado, cuando estaba empezando, algunas formas de proceder igual. Pero tampoco te podría identificar una Mm. concreta de algo que yo me arrepienta que Mm. haya hecho. ¿Cuál es tu relación con Alvise Pérez? Porque fuiste número 57 de la lista de Se acabó la fiesta, en Mm, esta agrupación de electores. En esa lista, las elecciones al Parlamento Europeo, ya sabemos que la agrupación de electores de Alvise sacó 3 eurodiputados, más de 800.000 votos. Tú ibas en esa lista número 57, después he dicho que eres jefe de prensa de Alvise Pérez. ¿Cuál es tu relación con Alvise Pérez? No es una relación personal y de amistad, no es una relación ni contractual, ni laboral, ni profesional. ¿Tú no cobras nada por...? No, no, que va, que va, que va, que va. ¿No haces ningún trabajo para él? No, 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 no. Yo cuando se presentó a las elecciones es verdad que le respaldé públicamente porque es un amigo, es una persona cercana y creo que es alguien que tiene una buena intención, unas buenas ideas y que comparte muchas cosas conmigo y no me importó en absoluto apoyarle públicamente y tal. Incluso realmente la integración en la lista es más por una cuestión de promocionar el partido o de simbolizar como esa unión porque ya ves tú, Sí. número 57, qué aspiración tengo yo, ¿no? Estabas, A no- estabas, estabas cerrando la lista, dirías. Ya. Sí. Sí, estabas cerrando la Pero lista. para que saliera pues por ahí en prensa, que le apoyaba, que estaba en la lista y tal, que también es algo de lo que, oye, en cierta parte, igual ahora con el tiempo lo pienso y quizá no fue lo más acertado porque luego se ha aprovechado mucho para echármelo en cara y Claro, decir porque que tengo una... lo que decían era, es compatible estar en una lista electoral y a la vez estar ejerciendo de periodista, porque es verdad que se ha dado el caso de periodistas, y se da el caso, y es un debate a darlo. Oye, periodistas que han estado en política y después vuelven Mm, al periodismo y no hacen una transición, ¿no? Esto como jueces que son ministros y de repente vuelven a ser jueces y no ha pasado nada, ¿no? Del PSOE o del PP. Claro, en ese caso tú eras periodista en el Congreso de los Diputados y periodista en tu labor profesional, pero a la vez eras también, estabas en una lista electoral. Digo, ¿se puede ser compatible Bueno, eso? de formas no coincidió porque me acuerdo que la campaña, no sé si fue en mayo, porque las elecciones fueron en junio, me parece. Y, y yo, es verdad que estaba en esa lista, pero de alguna forma tampoco estaba ejerciendo el periodismo en ese momento. Lo que sí te digo es eso, que es verdad que contrasta con la labor del periodista, igual en cierta parte acercarte tanto a un político, pero en aquel momento, por ejemplo, es que era, o sea, igual lo interpreté mal, no sé, pero yo veía que era una agrupación de electores, que no era un partido con representación parlamentaria. Entonces, la gente decía, no, es como si el portavoz, es como si alguien de la lista del PP le pregunta al portavoz del PP. No lo veía así. Este señor solo se quería presentar en Europa y no tenía un partido político. Entonces, yo lo concebí como una especie de movimiento al que me quise sumar. Y luego después, cuando decidí seguir haciendo mi trabajo periodístico, pues ya no formé parte. ¿Tú descartas ser político en un futuro? No, a día de hoy no lo podría descartar. Es decir, si el día de mañana, por ejemplo, por poner un ejemplo, Alvise Pérez quiere
que su agrupación de electores pasa de partido político y se presente a unas elecciones generales en España y te llama a ti, oye, ¿quieres ser el número 1, el número 2 de la lista? Es posible que dijeras que sí. Lo tendría que pensar mucho porque es que realmente ahora me siento cómodo con lo que estoy haciendo. Evidentemente no voy a esconder que tengo simpatía con algunos de sus postulados o de su programa, de algunas cosas que defiende, pero tendría que pensarlo mucho, mucho más de lo que pensé aquella vez mi inclusión en la lista de las europeas. Que veo que fue un error para ti. No tanto como un error, pero simplemente se ha utilizado mucho para atacarme, además muy injustamente yo creo. Y igual no fue muy astuto por mi parte saber que tengo una presión política encima por parte del gobierno muy grande, darles como esa baza, ¿no? Ese argumento para atacarme y deslegitimarme más aún. Ya. Tengo aquí el BOE. Ostras, BOE, esto es un... ¿eres de los que lo lees tú o qué? Bueno, me he descargado el Boletín Oficial del Estado del jueves 31 de julio de 2025. Dice reforma del reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero del año 82. Exposición de motivos, se modifica el artículo 98 que habla de la mesa de la Cámara, cómo va a adoptar las medidas adecuadas para facilitar a los medios de comunicación la información sobre las actividades de los distintos órganos del Congreso. Esta es la famosa reforma del Congreso que se aprobó el 31 de julio, que ahora, digamos, una resolución de la mesa del Congreso va a desarrollar o ha desarrollado, donde ya se empieza a hablar de este régimen sancionador con las infracciones leves, graves, muy graves. He buscado, que no se preocupen, el nombre de Vito Quiles no sale en el BOE, no sale en el BOE. Pero mal sé lo que faltaba, ¿eh? Pero es cierto que, digamos que tu persona y la persona de otros miembros de la actividad profesional de labores comunicativas, digamos que ha motivado, entiendo yo, esta reforma. Pero tú de momento no estás expulsado del Congreso. No. Te pueden expulsar si Sí, infringes la normativa, claro. No sé, si de repente pones inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, o si no cumple las directrices de no sé qué, o si metes una falta de respeto o las reglas de cortesía en el recinto parlamentario. A ver, el tema es que es muy interpretable, ese es el problema, ¿sabes? Que ellos consideran, por ejemplo, una infracción, y lo pone ahí, el hecho de que tú te saltes el turno de preguntas. Mm. Entonces, claro, es decir, no puedo seguir preguntando, porque el turno no me lo dan nunca. O sea, yo no me lo saltaría si me dieran la palabra, pero es que no me la dan. Entonces yo entiendo que en la sede de la soberanía no se puede tolerar un veto tan selectivo y tan abyecto. Entonces yo simplemente pues lo hago. Mm. Y bueno, luego, por ejemplo, faltar respeto a un político o algo así, quiere decir por ahí, la falta de respeto, ¿no? Grave, sí que consideran tal. Bueno, ¿qué es falta de respeto político? Recordar sus pactos con los herederos del terrorismo, hablar de la corrupción que se le está imputando por parte de una juez. Es decir, no sé, es muy interpretable, muy ambiguo aquello. Yo creo que van a hacer lo que les salga de ahí. Por ejemplo, ¿te parece cortesía con algunas compañeras, por ejemplo, decir, y no lo has dicho tú, lo ha dicho tu compañero, entiendo yo que amigo, Bertrand Endongo, dijo sobre Marta Monforte, en marzo de 2024, dijo, es un mito ser periodista por haber pasado por la facultad. Pájaras como tú con las rodilleras y mamándose a los políticos, sois un cáncer para este país. Este mensaje luego lo borró Marta Monforte, que es periodista de Infolibre. O un mensaje, que este no está borrado, para la periodista Silvia Chaurrondo, diciendo, tanto tiempo de rodillas tiene estas cosas, hematomas e inflamación. Esto es cortesía, educación. Me parece muy mal que me estés reproduciendo la misma defensa que hizo Pachi López desde la tribuna del Congreso para defender y avalar que se nos expulsara. Es que cito los mismos tweets. Se te ve el plumero, don Carlos? No lo sé, no lo sé. A mí esto me parece lamentable. Es broma. No, a mí me parece muy bestia, sí. Me parece bruto. Me parece que no es digno de alguien que quiera estar trabajando con... Yo puedo estar en desacuerdo con Chaurrondo en esto o lo otro, y con Marta Monforte en X o en Y, y en la forma de hacer el periodismo. Y a lo mejor que ella nos considera a nosotros pseudomedio o medio a medias y demás. Ahora, esto que no se lo he dicho a la cara, pues lo ha puesto en redes sociales. Bajo después el acoso en redes sociales que conlleva. Esto me parece lamentable. Es lamentable. Y tú dices, no, es que a lo mejor, digo, tú o cualquier otro puede decir, no, es que otros utilizan las armas de no sé qué y empiezan a insultar a Endongo o a ti con no te justifico. auténticas barbaridades, ¿no? Tú dices, no, es que Televisión Española, y yo estoy en desacuerdo, créeme, con que a veces Televisión Española te dedique en sus espacios de infotainment en minutos. De verdad que créeme que estoy en contra de eso, pero también estoy en contra de esto. No, creo que no es incompatible. No tiene justificación, de verdad. Yo además cada vez que se reproduce, te hacía la broma, ¿no? Que era igual que lo de Pachi López, ¿verdad? Lo dijo y lo reprodujo en el Congreso. A mí me dio vergüenza. O sea, ahí me parece que es un tono que no se debe emplear nunca.
de verdad. Comunícaselo a... No, Ndongo, digo. soy el primero que lo hace. Y se lo digo un montón, Pues te lo prometo. que pida Te perdón. puede ser hasta WhatsApp, Digo, oye, Bertrand, qué animalada has puesto aquí, te has pasado. Te prometo que se lo digo. ¿Y por tú qué? me dices, comunícaselo a Ndongo. Bueno, comunícaselo tú en la entrevista que le hagas a él, no me lo digas a mí. No, hombre, yo te lo digo porque tú tienes cercanía con él. Yo a Sí, Ndongo no le conozco, le puedo mandar un WhatsApp. Ya, pero es que esas cosas teléfono. luego se utilizan para cargar contra mí. Entonces a mí me molesta eso, porque yo no soy así. O sea, yo no digo que Bertrand sea una mala persona, pero, hombre, tiene salidas de tono que a mí me parecen que no son tolerables en el ámbito profesional en el que aspiramos a movernos y a trabajar. Entonces, bueno, que se utilice esto contra mí cuando yo nunca he tenido una de esas salidas de tono me parece injusto. Y me lo sacan mucho, digo, no sé por qué. Es decir, y la gente, como hacemos cosas parecidas a veces, no siempre, pero alguna vez, porque al final él también está ahí como metiendo un poco el dedo, dice, no, son amigos. Bueno, eso es una deducción que haces tú. O sea, yo tampoco comparto con él todos los días vídeos tomando cervezas. Lo que pasa es que la gente no sé por qué nos mete en el mismo saco. Yo creo que les interesa, porque también así dicen, mira, Vito es igual de bruto, hablando sobre determinadas proyectos. Pero no es verdad. Yo esto no lo he dicho nunca, que seáis iguales él y tú. No, pero se utiliza. No. O sea, le viene bien a Pachi López del PSOE. Por ejemplo, el día que votaron expulsarme, bueno, que votaron la reforma del reglamento para censurarme la Cámara y tal, yo me di cuenta de algo que me sorprendió mucho. Es que se me nombraba, pero no se hablaba de mí. Javier Negre ha puesto un tuit sobre una compañera socialista de la bancada de Congreso de Diputados a la que hay que perseguir. No me parece bien tampoco ese tuit, pero se hablaba de él. Ndongo ha puesto este comentario que acabas de citar, ¿no? Y claro, y de mí. Entonces, yo lo que veo es que utilizan lo que dicen otros para atacarme a mí porque realmente no pueden o no tienen nada sobre mí para atacarme realmente a mí. Porque como yo mi labor que hago es lo más profesional posible, de verdad te lo digo, es muy complicado y es jodidamente difícil, de verdad te lo digo, buscarme alguna salida de tono o algo, porque yo soy la persona con el mayor temple y la mayor paciencia del mundo. No, de verdad que no me parecen comparables tu estilo, Entonces les cuesta. tu estilo al de Ndongo, pero como hablabas de la cortesía parlamentaria y demás, y de la falta de respeto a políticos, o incluso a compañeras, en este caso, que están cubriendo, decías, no, es que es interpretable. Esto a mí no me parece interpretable, aunque no se lo digan en el Congreso de los Diputados, No, aunque se eso- lo digan en redes sociales, me refiero. Que hay casos en otro bando, hay casos de repente que la Asociación Parlamentaria de Periodistas del Parlamento le da una nominación a Merche Izpurúa como mejor relación con la prensa, me parece lamentable. Si es que, de verdad que una cosa no quita la otra. Pero es que ahí también entran los tweets, ¿eh? Date cuenta de ello. O sea, que una cosa es el trato personal con un político Claro, sí. y decirle algo a la cara, porque es que si nos ponemos también a evaluar tweets, yo me sé a más de uno que acabaría muy mal parado, ¿eh? No, Como el que decía que el novio de Ayuso era un testaferro con derecho a roce, por por ejemplo. supuesto, sí. O sea, que hay cada uno. Pero bueno, que esto no está bien. Dicho queda, dicho queda. ¿Qué te pareció cuando leíste el artículo de Daniel Gascón, este que decía Vito Quiles y el precio de la libertad? Qué grande, Daniel. Lo tengo por aquí, la que le cayeron muchas críticas. Sí. Está bien, me gustó mucho. Me gustó. Gran artículo. Aunque si te soy sincero, justo cuando salió me lo quería leer, pero es que era de pago, Carlos. Y pagar y encima para leer El País, No. prefiero. Pero entonces no lo leíste. Prefiero, no sé, cualquier otra cosa horrible. Eh, Entonces, no lo leí al principio, pero luego, más con los días y tal, o no sé si lo publicaron en abierto, lo vi en otra web o algo, y ya lo pude leer. Pero me pareció un buen artículo, y un artículo valiente, la verdad, porque estando en El País y decir eso, además todos sus compañeros que trabajan codo a codo conmigo en el Congreso se le echaron encima. O sea que me pareció de ole tú. No lo conozco a Daniel, pero bueno, él se lo agradecí personalmente. No, porque Bastante. aparte yo creo que tiene razón Daniel, una cosa que es, uno puede estar en desacuerdo con algunas líneas editoriales, pero yo odio que los políticos digan, pregúntame por esto, o deberías preguntar por esto. Cuando Rufián dice, si debe preguntar a PP o a Vox por este tipo de cosas, es decir, yo creo en la libertad de los periodistas o de los informadores para preguntar lo que deseen, bajo su criterio. Y es verdad que a Gascón le cayeron unas cuantas hostias de algunos compañeros, y ahora hay algunos compañeros que se están quejando de la reforma del reglamento del Congreso porque algunos se van a ver limitado su trabajo. O sea que veremos un poco eso. Bueno, ¿cómo afrontas este nuevo curso político? Pues con mucha ilusión, la verdad. Tenía ganas de volver a empezar a la carga. Además, lo echaba de menos ya. Incluso me ha tocado este verano buscar o pedir información sobre las vacaciones de Óscar Puente, de Pachi, porque estaba aburrido. Es que tampoco había ninguna rueda de prensa ni nada para de alguna forma ir a preguntarles cosas. Y me interesa un poco más por sus vacaciones, tal. Pero en general,
bastante ilusionado porque yo creo que estamos en un periodo muy negro para la historia general de España, la España política, pero también la España periodística, porque en definitiva, tú lo acabas de decir, ¿no? Va a salir ahora una ampliación de la reforma, más ataques, más censura, más control a los medios. O sea, en general creo que es un momento negro. Y creo que afortunadamente no debe de quedar mucho, por todas las informaciones que vemos, por el gran trabajo que hacen medios como este, en fin, destapando corrupción. Y creo que no queda mucho y lo afronto con mucha esperanza y con ganas de seguir con mi trabajo porque, además, como he recibido también tantas muestras de apoyo este verano y tanta fuerza que te trasladan, creo que de alguna forma esa gente, joder, se merece verse representada también, ¿no? Antes de cerrar y de un último test final, dime algo que haya hecho bien Pedro Sánchez. Digo, por esto de luchar contra la polarización y el sectarismo y demás. Algo que haya hecho bien en su carrera política, algo que haya hecho bien en el gobierno, alguna acción que tú dijeras que ha sido acertada. Lo único que hace bien es cada vez que se va de España al extranjero, porque así no nos da la matraca ni lo sufrimos. Porque cuando se dedica a escribir cartas de amor, mientras aprovecha para blanquear a todos sus miembros de la formación que siguen robando a mano llena, creo que en general es que no podría destacar nada bueno de Pedro Sánchez. Absolutamente nada, porque es que no me creo ni de que se llame Pedro, fíjate. ¿Crees que mienten el...? Yo creo que se llama Antonio, como dicen en algunos países. ¿Crees que mienten el...? Le preguntaré cómo se llama Eh. realmente. Pero bueno, no puedo destacar nada bueno de Pedro Sánchez. Es que me cuesta mucho, es que no... ¿Alguna vez ha hablado de... Bueno, Perdón. hay algo que está muy bien, Carlos, Sí. pero no es de Pedro. El verano joven está bien. Ah, sí, lo del... Bueno, pues eso es de Óscar Puente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. dale, tienes ahí la cámara. Si quieres dar las gracias a Óscar Puente... ¿Ves? Para que veas que no soy un sectario, Óscar. Lo del verano joven está bien, porque además la gente quiere viajar, sobre todo los jóvenes lo tenemos jodido por las condiciones de mierda que nos habéis impuesto en el futuro laboral. Así que gracias al menos por abaratarnos un poco el tren. Pero lo que lamento es que saquen el dinero robado a nuestros padres con impuestos abusivos. Es lo único. A Óscar Puente no le tiene mucho cariño. No, ni Creo que él a ti tampoco. No os tenéis en... ¿Cómo fue lo que te dijo? Saco de mierda. Eso no, tampoco lo borró el mensaje. No. A mí eso me parece más grave que alguna cosa. Grave porque me refiero, porque es representante público. Al final dice al ministro digo, que tenga un mínimo de cortesía en la forma de expresarse, debería. aunque sea su Twitter. Pero Óscar Puente ya sabemos cómo nos llama también aquí a este medio de comunicación. Sí, tengo para cerrar un último test de depuratorio. Esto ya es mucho más liviano. Miedo me das. Mucho más liviano. Un lugar en el mundo que te guste, me refiero. La Comunidad Valenciana. Pero eso es amplio, joder. Dime un sitio más concreto. ¿Un sitio? Aparte de Elche. Hombre, Elche es mi ciudad natal, pero es que soy muy mediterráneo, no sé. Javea. Javea está muy bien. ¿Tienes palabrota o insulto más usado, aunque sea en la privacidad? Sí. Sí. Hay algo que... ¿Y cuál es? Pero bueno, aquí estamos en horario infantil. No. Aquí ya están los niños acostados. Yo ahora es tardísimo. Se van a acostar ya. Bueno, utilizo mucho descalificativos, pero no banales, son más currados. Últimamente, cuando hablo mucho en el trabajo, utilizo el término mamporrero. ¿Tienes amigos que voten al PSOE, que voten a la izquierda? Amigos no conocidos. Solo conocidos. No, ¿familiares que voten a la izquierda? No, ni de broma. Ah, ni de broma. No. No hay como una mezcla de sensibilidades. No. Hasta el cuñado está en sus cabales. Ah. Dime un político que te guste y que no sea Alvise Pérez, si puede ser. Me ibas a decir Alvise, ¿no? No, Isabel Díaz Ayuso. Una película que siempre recomiendes o que siempre suelas ver. Una película. Pues no soy nada cinéfilo yo, si te digo la verdad. Pero me gustan las policíacas. La que más he repetido es la de Venganza, de Liam Neeson. He escuchado algo sobre... Sé que vas a decir que no y aparte creo que ha firmado un contrato para no decir nada. Sobre una... Bueno... Próxima participación... No jodas, Carlos. No, que no digo nada. Pero es posible porque lo leí y... ¿Pero dónde lo...? ¡Ah! ¿En algún post a lo mejor o algo, qué? No, algo me ha salido. Qué fuerte. Es posible que el 2026, en una fecha determinada, a lo mejor de repente... Bueno, no diré nada más. Sí, bueno, ¿por qué no? Dejemos el gusanillo. Es posible que me embarque en una aventura que no sea periodística. Y sea relacionada con el mundo de la cultura. De la cultura. Mira, hablando de cultura, un libro para regalar que hayas
Si nos recomiendas. Pues el de Iván Espinosa de los Monteros, el de España tiene solución, que me lo envió hace no mucho y lo estoy terminando, pero me parece fabuloso. Y llama a la esperanza. ¿Cuál es tu idea de éxito? Servir para cambiar algo. Servir para cambiar las cosas. Condicionar. Repercutir. Tener, no sé, conseguir cosas y sobre todo poder representar intereses y a gente. ¿Crees que Bertrand Endonco me pondrá un tuit después de las palabras que he dicho sobre Sí, sus... claro. Sí, me insultará. ¿Tú crees que...? Bueno, sí, yo creo que te va a caer. Posible que me insulte. Alguno te va a caer. Sí. Alguno me va a caer seguro, sí, es verdad. Pero bueno. Hay que estar acostumbrados a todo. Sí. Un hecho histórico que te hubiera gustado presenciar. Un hecho histórico. Dicen, la batalla de las Navas de Tolosa. O algo por el estilo. Pues, no sabría muy bien qué decirte. Un hecho histórico que me hubiera gustado presenciar. Puedes usar el comodín de pasapalabra. No, lo que querré presenciar no será un hecho. Bueno, será histórico, pero no pasado. Y es futuro, que será el derrocamiento del gobierno. No tengo más ilusión que presenciar eso. ¿La cualidad que menos te gusta de ti cuál es? La cualidad que menos me gusta. Pues te diría que igual. Que soy muy inquieto, muy nervioso. Y a veces eso también, de alguna forma, produce que oye, se te vayan cosas de la lengua o hablar demasiado o la puedas liar. ¿Cocinas o te cocinan? Cocino, pero no se me da muy bien. Esto sí que me ha sorprendido, lo de cocino, ¿eh? No, pero de verdad que me curro las cosas. Ah, sí. ¿Tienes así un plato estrella? Pues de un plato casero que me enseñó entre mi madre y mi abuela, las lentejas, los garbanzos. Ah, bueno, bien. Así de cuchara, ¿sabes? Bien. Más para invierno. Sí. ¿Podrías llegar a considerar en algún momento a Gabriel Rufián amigo tuyo? Pues fíjate, yo soy una persona muy tolerante y muy poco sectaria. Yo creo que sí. Lo difícil sería que él pudiera considerarme a mí coleguita. ¿Pero no le tienes ya hace un cierto cariño? Sí, ¿no? A ver, no, cariño, es que tampoco nos pasemos, Carlos. A la gente alucina mucho en las redes y dice que somos pareja y muchos memes dándonos besos, o sea, brutalidad. Bueno, hay memes de... Sí, de... Pero... Una affair, casi. Sí, eso. No, pero no sé, considero que le tengo respeto porque él, en cierta parte, a mí me trata con respeto. Hay muchos memes sobre eso. Un montón. Muchos memes. Yo creo que después de esta entrevista habrán también alguno nuestro, ¿no? No lo sé. Es posible. Estaría bien. Es posible, estaría bien. ¿Tienes un deporte para verlo, para practicarlo? Sí, el fútbol, sobre todo. Me gusta ver fútbol. ¿Para ti España es...? Mejor país del mundo. A mucha distancia del segundo, entiendo. A muchísimo. A mucha distancia. Inigualable. Inigualable. Y por cerrar, ¿qué opinión te merece esta casa, o sea, de Objective? Ponnos bien que... No, absoluta admiración. Creo que ha conseguido algo que realmente es muy difícil de conseguir, que es que naciendo desde un terreno más digital, porque luego otros medios son escritos y se digitalizan y tal, creo que ha conseguido un nivel de impacto, de audiencia, de alcance, de afección, ¿no? Y de conexión con la ciudadanía, que cada vez se informa más a través de este tipo de medio que a lo mejor otros más tradicionales, que era muy difícil de conseguir y que se ha hecho y se ha conseguido con mucho trabajo, con grandes profesionales, con mucha investigación, con mucho tiempo y sobre todo, joder, pues con mucho periodismo y mucha profesionalidad. ¿Puedo confesar algo Sí, para claro. cerrar la entrevista? Yo tenía en principio dudas, incluso hubo meses antes cuando se comentó, se barruntó la idea de poder invitarte aquí. Yo en un principio estaba más en desacuerdo, porque, digo, no por nada, sino porque... Te iba a hacer yo a ti una pregunta, que era principalmente por ahí. Digo, antes de que cierre la entrevista, le hago yo una a Carlos. Termino una reflexión, me la haces. Te la hago. Házmela. Y luego con la reflexión ya termino. Vale. ¿Has sido presionado, coaccionado en algún momento para invitarme a esta entrevista? No, jamás. Jamás. Pero es verdad que se barruntó. Hablé yo con gente del periódico de, oye, es verdad, porque tú has venido siendo objeto de noticia. Y ya la reforma del Congreso de los Diputados fue, digamos, el punto culmen para decir, voy a invitarlo. Porque me parece objeto de noticia y es verdad, hay mucha gente que se informa a través de ti o que ve los vídeos a través de ti o que se entretiene contigo. Hasta ahí. Y después, quería decirte esto,
estamos de acuerdo, no concordamos en muchas ideas, vamos a decir, de cómo practicar este oficio, pero es cierto, y lo digo aquí, y lo digo para hacer justicia, porque es lo que pienso, de verdad. Creo que tu relación con la gente no es la misma que la de otros compañeros, por no citar más nombres, y tu trato de preguntar, y en eso estoy de acuerdo. Y después, gracias por venir y por enfrentarte a una serie de preguntas que igual no eran muy... Algunas no muy cómodas, pero quiero decir que había que hacerlas. Está bien. Y ya para cerrar, si quieres mandar un mensaje a algún programa de televisión en el que vayamos a salir, sobre todo tú, algún medio... No, bueno, espero que sean buenos con nosotros, con esta casa. Yo sé que conmigo no lo van a ser nunca, pero bueno, me ha tocado, por suerte o por desgracia, acostumbrarme a ello. Así que nada, estoy la verdad es que agradecido porque me habéis invitado y me parece además que es lo correcto, porque yo siempre estaré en contra del silenciamiento que se quiere hacer contra determinadas ideas, porque creo que la censura es radicalmente opuesto y lo antagónico al periodismo y a la libertad, y yo siempre defenderé eso. Y creo que al final todos merecemos poder expresarnos, ¿no? Y poder reivindicar nuestras ideas, convicciones o nuestra forma de proceder, de trabajar. Yo me quedaba bastante alucinado cuando veía históricamente, por eso agradezco mucho a ti personalmente y a esta casa que me invitéis, porque he formado parte de muchas polémicas en las que yo incluso me sentía la víctima. Por ejemplo, si un ministro te llama saco de mierda, pues de alguna forma tú no te sientes el instigador de la polémica, te sientes la víctima. Y le llamaban a él para explicarse. Luego ves otros casos en los que se amenaza el diario.es por parte del entorno Ayuso y a quien llaman es a Palomera y a quien llaman es... Entonces creo que hay directamente un trato bastante desnivelado, ¿no? Entre un sector más ideológico y otro. Así que bueno, agradezco mucho pues eso, vuestra cercanía y sobre todo el buen trato. Y para responder a todo tipo de preguntas siempre estaremos. Yo, lo que solo faltaba, ¿no? Que no quisiera responder a preguntas incómodas. Así que muchas gracias, Carlos. gracias, Pito. Cuídate.